La semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos mencionando a un tema que para mí ha sido importante, para mí ha sido de mucha bendición, y le he llamado en las manos del alfarero. Y no sé si recuerdan, voy a dar una pequeña reseña para poder introducirme en esta palabra, en este mensaje. Y me gustaría que leyéramos Jeremías capítulo 18, Jeremías capítulo 18, versículo 1. Y estuvimos leyendo, y lo voy a ir parafraseando, ¿verdad? Un poco para no leer y no tardarme mucho en la introducción, pero estuvimos viendo cómo este Jeremías recibe una indicación. Digan conmigo, indicación. Jeremías era un profeta, y Jeremías recibe una indicación de parte de Dios, pero la forma y la manera en la que recibe la indicación de parte de Dios fue de una manera especial. Digan conmigo, especial. ¿Por qué especial? Porque la forma en la que Dios habla, al final Dios habla como quiere, como se le antoja. Sí, la Biblia dice que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. La misma Biblia dice que aún Dios hizo hablar a un burro. O sea, Dios usa todo y a todos, porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiera. ¿Están aquí conmigo? Entonces, algo que nos llamó la atención, o algo que me llamó la atención, que mencioné la semana pasada, fue que Dios le dijo a Jeremías: vete a ese taller del alfarero y ahí te voy a hablar, ahí te voy a dar el mensaje. Yo me pregunté, y yo se los decía a ustedes, o sea, Dios pudo decirle el mensaje directo, claro, a Jeremías sin andar con rollos. Pero Dios no lo hizo así, sino Dios le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero y ahí te voy a entregar el mensaje que te quiero hablar. Ahí te voy a hablar. Hay ocasiones donde tú y yo podemos decir: es que yo busco a Dios, es que Dios está en todos lados, es que yo oro, platico con Dios y Dios me habla. Sí, pero tenemos que saber algo, que muchas veces Dios dice dónde Él te va a hablar. Y la iglesia es uno de los lugares que Dios ha escogido para ti y para mí, hablarnos cada vez que venimos a la casa del Señor. Amén. Tú tienes que estar seguro de esto. Cada vez que tú vas a la iglesia, tú tienes que saber que ahí Dios te va a hablar. Ahí Dios te va a decir algo. Ahí Dios te va a entregar el mensaje. Y esto fue lo que sucedió con Jeremías. Dios no le dijo el mensaje en su casa, en el cuarto de oración, en el monte. No. Dios le dijo: vete a la casa del alfarero y ahí te voy a dar el mensaje. Después vimos cómo cuando entró Jeremías, esto viene en el versículo 3, 18:3, dice la Biblia que Jeremías entró al taller, ¿verdad? A la casa del alfarero, en el taller donde trabajaba el alfarero. Y entonces dice la Biblia que cuando entró a la casa, dice el versículo 3, descendía a la casa del alfarero. Y he aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se le echó a perder en su mano, y volvió y la hizo vasija según le parecía hacerla. Hablé una serie de cosas. Te recomiendo que vayas a Facebook, ahí en comunidad-matamoros, y vas a encontrar esta enseñanza que dimos el miércoles pasado. Pero hoy no me quiero atorar mucho en la introducción, sino hoy quiero continuar con lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y hay algo interesante que quiero mostrarles
¿sí? Un poco. Porque dice la Biblia que cuando Jeremías entró a la casa del alfarero, encontró al alfarero trabajando sobre el barro. ¿Cómo lo encontró? Trabajando sobre el barro. Y vimos lo que representa la casa, ¿verdad?, del alfarero, la iglesia. Vimos que el alfarero representa a Dios. Vimos que las manos del alfarero representa el pastoreo, el liderazgo, tratando con nosotros Dios. Pero vimos también que el barro representamos tú y yo. Y cuando hablamos de barro, estamos hablando de una mezcla. ¿Estamos hablando de qué? De una mezcla. El miércoles pasado mencionamos cómo Dios desea. Y yo tengo una frase que la hemos adoptado en la iglesia y que Dios me la entregó en el tiempo de pandemia. Yo le decía: Dios, dame una frase. Dios, dame una frase. Y Dios me dio esta frase: Dios me ama como soy, pero no quiere dejarme como estoy. ¿Están conmigo? Díganlo. Dios me ama como soy, pero no quiere dejarme como estoy. No sé si de repente les pasa o les pasaba de que así soy. ¿Y qué? Y más los esposos o a veces hasta los hijos, ¿verdad? Es que así soy. Una vez me dijo mi hijo: es que así soy, papá. Le dije: a ver, ven para acá tantito. Ven para acá. ¿Cómo? Pues que así soy. Así eres. Pues para que vayas sabiendo, necesitas ir cambiando como eres, porque eso que estás haciendo no es correcto. ¿Verdad? No es correcto. Y más vale que. Y a veces tomamos o adoptamos, ¿verdad?, esa defensa, esa protección, ¿verdad?, en donde nos enconchamos como la tortuga en el caparazón, diciéndoles a la gente, diciéndole a nuestros padres, a la esposa, al esposo, en el trabajo: es que así soy yo. Me acuerdo que una vez fuimos en el camión que rentamos para ir a Saltillo, que es la iglesia sede principal de comunidad. Tenemos 4 congresos al año. Y fuimos al congreso de jóvenes, y uno de los choferes empezó a tener una mala actitud con los jóvenes. Empezó a gritar y yo alcancé como que en una de esas dije: oye, como que no habló muy bien como que habló mal. Y entonces dije: a ver, échenle ojo a este cuate. Y sí, efectivamente estaba como que él tenía un carácter muy difícil, muy complicado. Pero una cosa es que tuviera el carácter difícil y otra cosa es que fuera grosero. Y cuando yo vi que empezó a ser muy grosero en una de las ocasiones, yo me acerqué con él y le dije: oiga, señor, disculpe, pero esa no es la forma de hablar. La persona que se está dirigiendo a usted no le está faltando al respeto, ni le está insultando. ¿Por qué usted le habla así, tan grosero? Y dice: es que así soy yo, y si quieren. Y entonces yo le hablé a unos del mesón y les dije: oren por él. Encárguense en el nombre de Jesús. No. Entonces, inmediatamente yo vi que su expresión de decir: yo soy así, así soy yo, puso una barrera como diciendo: no te metas conmigo, ¿verdad? No toques este tema de mi carácter. Y veíamos el miércoles pasado algo de cómo Dios se muestra como el alfarero, que le da forma al barro. Y veíamos cómo Dios está interesado en darnos forma a ti y a mí. Dios quiere hacerte una mejor persona. Dios quiere cambiar tu carácter.
Dios quiere hacerte más paciente. Dios quiere hacerte una persona más amorosa. Me dijo una vez un pastor, la verdad me dio un poco de pena, pero me dijo: es que yo no puedo abrazar a mi hijo porque a mí nunca me abrazaron. Y le dije: ¿y qué tiene que ver eso? Pues es que así soy yo, a mí nadie me abrazó, yo tampoco abrazo. ¡Pah! Una nomás le di. ¿Y qué tienes? La Biblia no dice eso. ¿Dios te ha abrazado, sí o no? Pues sí. Entonces, ¿qué esperas para abrazar a tu hijo? Entonces no podemos cerrarnos, ni endurecernos, ni enconcharnos en decir así soy. Y luego le agregamos, ¿y qué? O sea, no puedes poner ese caparazón, no puedes poner esa barrera. Dios te quiere hacer una mejor mujer, Dios te quiere hacer una mejor joven, Dios quiere hacerte un mejor muchacho, un mejor joven. Dios quiere cambiarnos, transformarnos. Y hablé mucho de esto, de cómo Dios quiere tratar con nosotros como el alfarero trabaja con el barro. Y la verdad yo me fui muy bendecido. ¿Quiénes vinieron el miércoles pasado y recibieron de Dios? La verdad yo me fui muy bendecido porque cada vez me queda más claro. Y cuando yo predico, yo acá enseño, o sea, el mensaje primeramente es para mí. Y yo me doy cuenta que estamos, y esto lo mencioné, no somos perfectos, pero cuando estamos en el camino de Dios, estamos en el camino de la perfección. En el momento que tú no quieras convertirte en una mejor versión de ti, en ese momento vas a detener la obra de Dios en tu vida. En el momento que tú no pongas atención a ser una mejor persona, a ser un mejor hijo, a ser un mejor papá, a ser un mejor esposo, a ser una mejor esposa, a ser un mejor hijo de Dios, un mejor trabajador, un mejor colaborador, un mejor socio, un mejor empresario, un mejor comerciante, en ese momento tú le estás diciendo no a Dios. Porque Dios, ese es su deseo. Él es el alfarero y nosotros, díganlo fuerte, nosotros el barro. Y a veces queremos, como dice el dicho, ahora los patos le tiran a las escopetas. Queremos decirle al alfarero cómo es que él nos tiene que formar, cómo es que nosotros queremos que él se mueva y que él haga las cosas conforme a nuestra manera. Y esto es un grave error, porque ya me imagino yo el barro diciéndole al alfarero: ¡Ey! Así no. Imagínate, Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey. Amén. Decía un amigo pastor, decía: muchos quieren ver a Dios como su Dios, pero pocos quieren ver a Dios como su Rey. Porque cuando tú volteas a ver a Dios y tú aceptas a Dios como Rey, el Rey es el que manda. El Rey es el que tiene la última palabra. El Rey es el que da la dirección, el que dice cómo, cuándo. El que es el que determina las cosas. Y a veces creemos en Dios, pero no queremos ver a Dios como un Rey. Y algo que veíamos para ir introduciendo, hoy quiero hablar acerca de cómo es que nos convertimos nosotros y cómo dice la Biblia que nosotros venimos a tomar ese lugar como el barro. Porque el barro tiene algo en común que quiero explicar y luego voy a poner un ejemplo. Y lo primero que quiero mencionar es Génesis capítulo 3, versículo 19. Y vamos a ver por qué la Biblia dice o sea, por qué pone el ejemplo y por qué estoy diciendo yo que nosotros somos el barro y que Él es el alfarero. Génesis 3, 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, ¿y qué? Y al polvo volverás. Abusados aquí. Polvo se traduce como tierra.
¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿cuándo fueron dichas estas palabras? Estas palabras fueron dichas cuando el hombre y la mujer desobedecieron. Adán y Eva desobedecieron, estando cerca de Dios, en un lugar que Dios había hecho para ellos, llamado el Edén. Ellos tenían una indicación, y la única indicación del Edén, en donde había una prohibición para ellos, era: de todo árbol podrás comer, pero nunca podrás comer de este árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia era el árbol que Dios había puesto donde no iban a poder comer. Yo me pregunto, ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia ahí, dando la instrucción? Y yo me imagino que el lugar tenía cientos o miles de árboles frutales donde Adán y Eva podían comer. Solamente había uno. ¿Cuántos había? Uno. Que Dios le dijo: de este no comas, de este ni se te ocurra comer, porque el día que comieres, dice, conocerás el bien y el mal. Y hay algo aquí importante, fíjense. Yo me pregunté un día por qué Dios puso un árbol para que el hombre no comiera de él si él no quería que comiera. O sea, como diciendo: miren, hijos, no agarren los cuchillos porque es peligroso. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a decir que no agarren los cuchillos, o voy a esconder los cuchillos y voy a quitar los cuchillos. Pues es lo que voy a hacer yo. La pregunta es: ¿por qué Dios no quiso quitar ese árbol? Porque Dios no quería, escúchenme bien, Dios no quería, y Dios no había hecho y formado y diseñado a unos robots, sino Dios ha puesto en el hombre algo llamado libre albedrío. O sea, la libertad de decidir. La palabra voluntad es la capacidad de decidir. Yo decido venir a la iglesia o no. Yo decido levantar las manos o no. Yo decido diezmar o no. Yo decido ofrendar o no. Yo decido qué me pongo. Yo decido a dónde voy. Somos seres humanos con un libre albedrío. Dios no nos hizo robots que pones las indicaciones y eso se hace. No, nosotros decidimos. Bueno, Dios quería que el hombre tuviera ese libre albedrío constantemente ahí latente, para que decidiera obedecer a Dios en todo momento, no comiendo de ese árbol, sino comiendo de los demás árboles. Bueno, pero resulta que Adán y Eva comieron, cayeron, desobedecieron. Abusado aquí. Dios nunca te va a forzar. Es que yo quiero que Dios, Señor, cámbiame, no quiero. Y tú piensas o sea, los que les gusta la cervecita, ¿verdad? O sea, la gente está esperando de que cuando tú veas una cerveza o algo, Dios venga con un poder y no tomes. No, es que Dios es más fuerte, no puedo. No. Tú vas a poder agarrar esa cerveza y tomártela, y el problema no es la cerveza, el problema es que muchos no pueden tomar una, ¿verdad? Para muchos el alcohol es como las papitas, ¿verdad? No puedes comer unas, ¿cómo dice? No puedes comer una sola porque te agarras y ahí te veo la semana que entra, ¿verdad? O sea, para muchos es así. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? De que Dios no va a actuar en nosotros yendo en contra de nuestra voluntad, sino Dios actúa tocándote, quebrantándote, llenándote, fortaleciéndote. Pero el que va a decidir eres tú. ¿Quién va a decidir? Nosotros, tú y yo somos los que decimos no, somos los que decimos sí. Y esto te vas entrenando y te vas fortaleciendo, y al principio te es difícil decir no, después te es difícil decir no, pero cada vez que dices no a algo que tú sabes que no debes de hacer, pues tú te das cuenta que Dios es el que
te da la unción, te da el libre albedrío, te da esa llenura y esa fortaleza, pero al final tú eres el que termina decidiendo qué quieres hacer. Amén. Ok, voy a regresar. Había algo aquí que Dios quería hablar. Resulta que el hombre y la mujer caen, desobedecen. Y dentro de ese, vamos, así es, ¿verdad? Esa maldición que Dios les da al hombre y a la mujer, Dios les dice esto, dice, del polvo fuiste tomado, y dice, al polvo volverás. Entonces, en otras palabras, tú y yo, ¿qué somos? Díganlo, ¿qué somos? Polvo, polvo. Tú y yo somos polvo, así, literal, literal. Pero ¿qué pasa cuando venimos con Dios y empezamos a tener un contacto con la palabra de Dios? Quiero que pongan mucha atención en esto. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a tener un contacto con la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando empiezas a tener un contacto con la palabra de Dios? Y quiero que leamos Efesios 5:26. Efesios 5:26, y esto nos va a dar mucha luz de lo que quiero decirles y de lo que Dios nos está hablando. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice otra versión, en el lavamiento del agua, que es la palabra de Dios. Vamos a ver en la Biblia diferentes, ¿cómo les puedo decir? Como ejemplos donde Dios nos ve de cierta manera y nos pone como ejemplo, hace similitudes. Y la Biblia dice aquí que la palabra de Dios es ¿qué? No, aquí dice eso. No, aquí en no me echen rollos, por favor. ¿Qué dice aquí? ¿El agua qué es? La palabra. ¿El agua qué es? Díganlo, ¿el agua qué es? Dice, para lavarla, ¿verdad? Purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Dije, otra versión dice, el agua que es la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia está hablando de la palabra de Dios, ¿a qué se está refiriendo espiritualmente, metafóricamente? A el agua. Cuando la Biblia habla del agua, metafóricamente, ¿de qué está hablando? De la palabra. Entonces aquí hay algo especial y quiero pedir al equipo que me ayude. Aquí hay algo muy, pero muy especial. Y quiero explicárselos, ¿sí? Quiero explicárselos, volteen aquí por favor. Quiero explicárselos de esta manera. ¿Por qué? Porque miren, según lo que estamos viendo es de que Jeremías fue a la casa del alfarero. En la casa del alfarero, dice la Biblia, que ahí en la casa, un poquito para adelante, Héctor, por favor. Ahí está bien. Dice la Biblia que en la casa del alfarero, gracias. Cuando llegó Jeremías, ¿sí? Y llegó a la casa del alfarero, dice la Biblia, que encontró al alfarero trabajando el barro sobre una rueda. Pero hay algo aquí importante. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos ¿qué? Díganlo fuerte, ¿qué somos? Polvo. Otra vez, ¿qué dice la Biblia que somos? Polvo. Polvo. Aquí está, mira, aquí trajimos un polvo. Esta es tierra buena, no creo que es cualquier tierra, nada. Este es el polvo, este somos tú y yo. Porque dice la Biblia, polvo eres y ¿qué? Y al polvo volverás, compadre. O sea, esto es igual ¿a qué? A ti y a mí. Así, a ti y a mí. Esto es, aquí está, aquí estamos tú y yo, ¿sí? Hay unos que se hacen bolita, no sé por qué, pero aquí están. Y entonces dice
que la palabra de Dios, pónganme el versículo, que es que agua. La palabra de Dios es que agua. Aguas. Cuando la vida del hombre se une con la palabra de Dios, ¿qué hay? Díganlo. Tenía ganas de hacer esto. ¿Qué hay? Barro. Pero díganmelo como la Biblia lo dice. Dice que el alfarero trabajaba ¿sobre qué? Sobre la rueda y sobre el barro. Entonces ya no es polvo. Entonces ya no es agua, sino ahora es barro. Ya es barro. Tú decides convertirte en barro, algo suave, para que Dios trate contigo. O yo decido seguir siendo ese polvo seco. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando la tierra, y me encanta esta palabra que la Biblia está usando? Porque no dice tierra solamente, sino está diciendo ¿qué? Polvo. ¿Y el polvo qué te representa? Representa la sequedad. Que cuando se viene un aire, yo vengo de allá de Monclova, Coahuila, sí señor. Y allá hay mucho desierto, aquí es más tropical, ¿no? Por las playas. Allá es totalmente desértico. Que no se venga un aironazo, porque el pelo se te esponja y se te pone duro, de tanto polvo. Entonces, cuando la Biblia está hablando y diciendo polvo, es que estás seco, compadre. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios, pónganmelo, que representa, díganmelo, que representa el agua. Y el agua y la palabra, ¿qué vienen a ser? Barro. ¿Sobre qué trabaja el barro? Perdón, el alfarero ¿sobre qué trabaja? El alfarero no puede trabajar sobre el polvo. El alfarero no puede trabajar sobre el agua, sino que el alfarero trabaja sobre el barro. Dos cosas unidas. El hombre uniendo su vida a la palabra de Dios. Ahora, no estamos hablando de escuchar la palabra de Dios, que al final la Biblia dice que la palabra, que su palabra nunca vuelve vacía. Pero está hablando de aquellos que oyen y hacen la palabra. Cuando tú oyes la palabra y tú estás interesado en hacer la palabra y no estás aferrado en que es que mi abuelita y mi bisabuela me enseñaron que el que pega primero pega dos veces. Pero la Biblia dicen amén. No digan amén. O sea, la Biblia dice, si alguien te pega en una mejilla, ¿qué dice? Pon la otra. ¿Tú crees que si tú tienes esa actitud en tu corazón, Dios va a dejar que te toquen? No. Dios me dijo eso, que dije, ¿cómo si me ponen, yo me pongo la otra? Está canijo. Y Dios me dijo, cuando tú tienes ese corazón, ¿tú crees que yo voy a dejar que alguien te toque? Yo soy tu protector, yo soy tu guardador, yo soy quien pelea la batalla por ti. Pensamos que ser personas peleoneras, picudas, broncudas, o sea, la Biblia dice que la tierra la heredarán los mansos. No los mensos, no, los mansos.
Y entonces tú empiezas a caminar creyendo la palabra y poniéndola por obra. Y es cuando Dios puede darte forma en sus manos. Pero Dios no le da forma al polvo. El alfarero no le da forma al polvo. El alfarero no le da forma al agua. El alfarero necesita estos dos elementos juntos, unidos. Cuando tú empiezas a unir tu vida a la palabra de Dios, entonces el alfarero empezará a trabajar en ti. Entonces el alfarero te va a empezar a dar forma. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Empezará entonces el alfarero a darte una forma especial. Y es ahí, y aquí me voy a quedar porque no quiero avanzar, porque es ahí donde empiezas a descubrir tu propósito. Porque aunque los instrumentos de la cocina, y aquí me voy a quedar para poder no avanzar, ¿verdad? Toda la enseñanza, porque voy a aventarme 4 enseñanzas aquí. Mi esposa en su cocina, porque ella dice, esta es mi cocina y no quiero que nadie entre. Ay, gracias. No solamente tiene ollas hondas. No solamente tiene sartenes. Me acuerdo, mi esposa tiene unos sartenes chiquitos. Y cuando yo los vi, una vez que los compré, le dije, ¿qué es eso, hombre? Pues ya estás grande para andar jugando a las comiditas, ¿no? Y se rió y me dijo, no, es que este es para hacer los huevos estrellados, uno solo. Cuando quiero hacer uno, pum, lo pongo ahí y sale bonito, ¿no? Y luego compró otro cuadrado. Dijo, aquí es donde hago los huevitos cuadrados. Yo dije, ájale. Hay ollas más profundas, menos profundas. Hay ollas para hacer caldos, ollas para hacer arroz. Y todos los utensilios que ella tiene son diferentes. Pero no porque sean diferentes quiere decir que unos sirvan más que otros. No. Todos tienen una función. Todos tienen algo especial para lo que se necesitan. Y muchas veces así es en nuestra vida. Así es en nuestra vida. Entender el propósito de Dios en nosotros es algo especial. Porque yo nunca voy a ser como algunos de ustedes. Yo nunca voy a, probablemente yo no tenga dones. Yo veo a los de la alabanza. Y yo lo que más me aprendí fue el círculo de sol. Y jamás pude aprender guitarra. Teclado menos, no, hombre. Y no se me da la música, pues. O sea, no. Eso no. Me dicen, ¿usted sabe tocar algo? Le dije, la puerta nomás. No sé tocar nada, pues. Eso no. La música no es para mí. Me gusta, pero no. O sea, cada quien tiene dones especiales. Cada quien tiene algo que Dios le dio. Pero ¿cómo lo vas a descubrir? ¿Cómo vas a saber qué tipo de utensilio eres? Cuando tú tienes ese contacto con la palabra de Dios y te conviertes en ese barro. Entonces es cuando Dios puede darte forma. Es cuando Dios empieza a formarte. Hay quienes quieren ser vasos, pero hay quienes tienen que ser ollas. Hay quienes quieren ser tazas para café, pero Dios dice, no, quiero que seas un vaso para agua fría. Hay quienes quieren ser, no sé, sartenes, y Dios dice, no, quiero que seas una olla tamalera. Ay, pues, porque tú tienes más espacio. Hay quienes, ¿sí me explico? O sea, pero todos somos importantes en el reino. Y es por eso que la Biblia nos lleva a que debemos de encontrar
nuestro propósito. Y el que tienen el propósito destinado para nosotros es Dios. Es Dios. Pero ¿qué debe de pasar en nuestras vidas? Relacionarnos con la palabra. ¿Qué debe de pasar en tu vida? Empezar a oír, confesar y hablar la palabra de Dios, para que entonces el alfarero, que es Dios, usando a sus siervos, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, o sea, te vaya dando forma, y vaya moldeándote, porque es Dios. Pero Dios tiene manos. ¿Dios tiene qué? Manos. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, el versículo. Vamos a ver lo que dice la escritura en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Y me encanta porque la palabra de Dios nos está diciendo cómo dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La pregunta es: ¿cuál es la mano de Dios? La mano de Dios son los siervos de Dios, los líderes, los pastores, que Dios usa para darte forma, para enseñarte, para corregirte, que empiezas a recibir indicaciones. Por eso es tan importante la tutoría, por eso es tan importante. El mundo lo está adoptando, se ha dado cuenta que necesitan un coach, el famoso coaching. Vamos a tener un coaching, está pagando la gente, la Biblia lo dice. La Biblia habla del pastor. El pastor, ¿qué hace? Dirige a las ovejas, las lleva a los pastos, las cuida, las protege. Pero hay gente que no le gusta ser dirigida, ser mentoreada, ser coachada. Y así como viene enseñanza, viene disciplina, y así como viene disciplina, jalón de orejas, y es importante para que haya una formación de parte de Dios en nosotros. ¿Cuántos quieren ser formados por Dios? ¿Cuántos quieren encontrar su propósito en Dios? ¿Cuántos saben que Dios les ha llamado a ser un utensilio de honra? Dar un aplauso a Jesús. Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene algo para ti y para mí. Pero para ser formados por Dios, necesitas involucrarte con la palabra. No basta con venir a la iglesia si no te involucras con la palabra, si no abrazas la palabra, si no buscas oír y aplicar la palabra. Esa parte es importante. Esa parte es clave. Esa parte es clave. Aquí termino. Creo que una de las cosas como seres humanos en las que más batallamos es en saber nuestro propósito. Todos pasamos por esas crisis de decir, y yo me acuerdo que yo entré en una crisis muy fuerte que me llevó a quererme suicidar. Yo intenté suicidarme como 3 veces y Dios me rescató de ahí, pues. Pero una de las ocasiones era que se vino sobre mí una opresión tan grande,
donde yo deseé quitarme la vida porque yo me hacía una pregunta. Yo decía, ¿cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? ¿Para qué nací? O sea, ¿para qué estoy aquí? Y fue una frustración existencial que me llevó el enemigo, el diablo, a traer pensamientos tan fuertes de quererme quitar la vida, porque no encontraba una razón por la cual había nacido. Pero cuando vine a Dios, empecé a descubrir su propósito. Empecé a darme cuenta que yo no era, o yo no había sido creado por Él por casualidad. Yo no estaba en esta tierra por casualidad. Yo empecé a darme cuenta que Dios tenía un propósito y un plan en mi vida. Había algo que yo tenía que cumplir. Había algo que Dios me había llamado, pero Él quería que yo lo descubriera, porque Él ya lo sabía, pero yo no lo sabía. Y entre más lo buscaba, y entre más me acercaba, y entre más me dejaba estar con Él, Él me lo iba revelando. Él quiere revelarte el propósito. Yo pensaba, escúchame, que no tenía plan ni propósito en la vida. Y entré en drogas, entré en la delincuencia, entré en una bola de tonterías. Pero Dios me habló y me dijo, yo tengo un plan. Y parte de mi plan es que yo quiero que tú me sirvas. Parte de mi plan es que yo quiero levantarte para que tú restaures vidas, para que tú restaures matrimonios, para que tú te muestres a la gente como un cambio, una transformación, para decirle a las personas que sí se puede si te acercas a Dios. Amén. Dijo alguien, si tú no sabes cuál es tu propósito, ya tienes uno: encontrarlo. Si tú no sabes cuál es tu propósito, ya tienes uno: encontrarlo. Dios te ha dado diferentes dones, talentos que Dios quiere que los uses en el reino. Dios te va a dar y te ha dado finanzas y te ha dado riqueza y te va a dar riquezas y finanzas para que las uses para el reino. Dios te ha dado habilidades. Hay gente que dice, es que yo soy, no sé, logro entretener a los niños, enseñar. Dios te ha dado, parte de tu propósito es ese. Así como anduviste tú sufriendo en la calle y haciendo, Dios te dice, te he rescatado porque tengo un propósito para ti, para que ayudes a otros a salir de donde yo te saqué. Amén. Así es. Todos tenemos propósito. Vamos, ponte de pie ahí en tu lugar. Todos tenemos propósito. Tú tienes un propósito. Dios tiene un plan en tu vida. Dios tiene algo que Él quiere hacer contigo. ¿Qué te gusta? ¿Las artes? ¿La música? ¿Qué te gusta? Dios tiene un plan, un propósito en ti. Pero Él quiere que tú unas tu vida con la palabra de Dios. Él quiere que la palabra de Dios se haga parte de tu vida, porque Él quiere empezar a trabajar como cuando el alfarero trabaja sobre el barro. Dale un fuerte aplauso a Jesús. La Biblia habla de que nuestro corazón puede ser generoso, como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos,
somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros, para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.